Francisco, bienvenido a este espacio. Lo estamos inaugurando contigo y creemos que es un honor tenerte aquí porque queremos conocer desde adentro cómo se llega a una producción de este tipo y cómo podemos además seguir haciendo cosas dentro de esta línea. Empecemos por contarle a los amigos que están aquí reunidos de dónde viene esa afinidad con los temas ambientales, con nuestra naturaleza y tu compromiso con el medio ambiente. Pues primero que todo, 1.000.000 de gracias por esta gentil invitación, Vice, a todos, gracias por estar aquí, a los organizadores que sé que han puesto un esfuerzo muy interesante por escuchar un poco lo que hay detrás de esta producción de Imagen Salvaje. Y a la pregunta, yo creo que la relación con la naturaleza empezó hace muchos años con un gusto por la fotografía. Yo soy ingeniero de formación, como expusiste ahora, pero desde muy temprano creo que mis papás tuvieron el acierto de ponerme en contacto con la naturaleza. Yo muy pequeño recuerdo de sufrir cuando veía un perro en la calle o un pajarito que estaba quieto y yo pensaba que estaba muerto y yo decía, pero ¿por qué? ¿Cierto? Entonces era una inquietud muy temprana con la naturaleza. Posteriormente, estando el país, digamos, tal vez fin de los 80, en una situación de seguridad compleja, con unos compañeros fundamos un grupo de expediciones a lugares remotos de Colombia y comenzamos a plasmar en fotografías ese país oculto, ese país extremo, ese país que era desconocido y aún sigue siendo desconocido para muchos colombianos. Cuando nosotros hablamos del río Apaporis, por ejemplo, en realidad no mucha gente sabe que es el segundo río que nace y muere en Colombia en longitud después del Magdalena. Todo el mundo asocia ese título con el río Cauca, pero realmente el Apaporis es el río perdido de la historia, porque los españoles tampoco narraron sobre el río, porque el río no es navegable en virtud del raudal de Girimo, el más bello de Colombia sin duda alguna. Entonces ese contacto fue muy temprano y tal vez las primeras inquietudes eran cómo hacemos para que otros colombianos o otros amigos que no pueden asistir a estos viajes puedan conocer Colombia. Ese es tal vez el primer contacto de esta forma de naturaleza. Bueno, antes de continuar con esta conversación, Francisco tiene una sorpresa para los asistentes, ¿no? ¿Por qué no les contamos cómo vamos a hacer que esto sea también interactivo con ustedes? Bueno, sí, la sorpresa es esta publicación, no sé si algunos de ustedes la han visto, se llama Colombia del cielo a la tierra. Es una concepción, es un libro que publicamos en Ecoplanet a final del año pasado y conversábamos hace un rato. Los libros en Colombia siempre se han organizado desde los últimos 50 años por regiones: la región pacífica, la región caribe, la Amazonia, la Orinoquia y el altiplano. Así que decidimos organizar el país de una forma distinta, altitudinalmente. Entonces empezamos a recorrer Colombia en todos los aparatos que vuelen: helicópteros, aviones, globo. En San Andrés tenemos una historia muy simpática porque ninguno de los anteriores artefactos funcionaba. Entonces lo hicimos desde un parasail. Entonces lo que hicimos fue organizar este país de esa manera, altitudinalmente, empezando por las cumbres nevadas de la Sierra Nevada de Santa Marta, bajando al páramo, al subpáramo, al piedemonte, posteriormente a las sabanas y finalmente en el litoral. Entonces esta publicación pues lo que busca es resumir 100 sitios de Colombia para que los colombianos puedan identificar 100 de las joyas que todos deberíamos por lo menos saber que existen, ¿cierto? Y poderlas recomendar. Una de las cosas que nos motivó a hacer esta publicación es que cuando uno le pregunta a un extranjero, un americano, un español, voy a estar una semana en Estados Unidos, recomiéndeme 3 sitios o 5 para ir, ellos inmediatamente en memoria dicen, mire, si le gusta la gastronomía, vaya a la calle 57, que la hamburguesa es hecha con carne, no sé, se sabe toda la historia. Los colombianos no nos sabemos todas las historias. Recomendamos en primera instancia Cartagena, pero a la pregunta ¿por qué? Empiezan los problemas. El hecho es que en un estudio informal que hicimos, cuando la gente va por el sitio número 7 de Colombia, no sabe exactamente qué decir y menos por qué, y nunca recomendaría Girigirimo o el río Apaporis
o recomendaría Los cerros de Mavecure. Entonces este libro lo que busca es un compendio de 100 sitios con un par de párrafos sobre cada uno que explica cuál es la bondad de ese lugar. Entonces lo que queremos hacer es entregar un libro a algunos de ustedes con un mecanismo que aún no sabemos cuál va a ser, pero que va a estar relacionado con tal vez postear en sus redes sociales algo alusivo, puede ser a la película, puede ser a la publicación, o al encuentro en el que o al estamos encuentro, en este momento. y el que más likes tenga, que más retweets tenga, le entregamos el link final, ¿les parece? Así que bueno, actívense, pongamos creamos un hashtag para que lo podamos identificar. ¿Qué le colocamos? Numeral Magia Salvaje MCIT, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Fantástico. Para que identifiquemos concretamente de que son los que están aquí los que están participando. ¿Cómo? ¿Hay límite de edad? No, sin límite de edad. Hasta Rodolfo puede participar. Me vas a decir que ustedes no tienen una cuenta en redes sociales, ábranla, ya. Mira, acá está el Club de Innovación, por favor asesórenme a estas tres damas. Rodolfo les va a dar la mano. Sí. No, pero de verdad, créenme la cuenta de Twitter ya y comiencen de una vez a generar esos retweets. Pero bueno, vamos a hacerlo. Numeral Magia Salvaje MCIT. Numeral Magia Salvaje Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MCIT. ¿Listo? Y al final de la jornada, tienen todo este rato durante la película y demás, definen quién ha tenido mayor actividad en las redes y se lleva este libro que de verdad está hermoso, vale la pena y debería ser como una biblia para nosotros en este momento, porque difícilmente vamos a poder viajar todos a estas zonas, Francisco, pero sí nos dan un referente de esos otros destinos por conocer, y que cuando nosotros confeccionemos esa lista de cosas que quisiéramos hacer antes de morirnos, incluyamos varios de ellos ahí. De verdad que está hermoso, y si hay mucha actividad y se ponen así de pilos, hasta regalo el mío, pero vamos primero por uno. Muy bien. Listo, bueno, la siguiente pregunta: ¿cómo hace un hombre tan ocupado como el gerente de Google para dedicarse también a tareas altruistas o filantrópicas como las que hace con Ecoplanet, Francisco? Bueno. ¿Sí hay manera de combinar esas cosas? Sí, por fortuna Google es una organización que tiene espacio para esto. En Google hay una política de manejo de tiempo que se llama 70-20-10, en donde... Perdón, yo creo que esto es súper interesante. Escuchemos esto porque creo que todos nosotros fallamos en administrar el mayor valor que tenemos en el trabajo, que es el tiempo. Yo ahora le decía a él que en el viceministerio el problema que tenemos es que nos faltan horas hombre y no horas hembra, porque también somos muchas mujeres las que trabajamos ahí, pero no lo sabemos administrar, y creo que esta es una fórmula de la que podemos aprender. El 70-20-10 es una política de Google que consiste en que cada individuo puede dedicar el 70% de su tiempo a la actividad central para la cual fue contratado. Si es ingeniero de desarrollo, pues el 70% se lo dedica a hacer desarrollo de software. El 20% se lo dedica a, puede ser desarrollo de software, pero no necesariamente en el proyecto para el que él fue contratado. Y él a voluntad escoge cuál es ese proyecto. Tiene que estar relacionado con el trabajo. Y el 10% puede hacer literalmente lo que le venga en gana. Eso puede ser jugar billar, irse a dormir, leer o trabajar en alguna otra cosa utilizando los recursos, por ejemplo, de cómputo de Google. De un proyecto de esos salió Gmail, un ingeniero que dijo: yo creo que podemos mejorar los sistemas de correo que existen hoy y quiero usar el 10% de mi tiempo para hacer eso. Y de ahí salió Gmail. Mi 10% se lo he dedicado a este tipo de actividades desde hace mucho rato. Yo tuve la fortuna de abrir la operación de Google en el año 2006, luego abrí la operación de Centroamérica y el Caribe, y recientemente regresé de allí para estar al frente de las relaciones de gobierno y Google. Bueno, o sea que con 10% se puede hacer muchísimo. Imagínense llegar a ser productor ejecutivo de una película como Magia Salvaje, que en un medio como Colombia no es de por sí no es fácil hacer cine. Luego hacer este tipo de producción con el nivel técnico y de calidad que incluyó, además de los contenidos tan específicamente escogidos para mostrar un país
diverso, grande, pero por sobre todo completamente desconocido y sorprendente desde cada uno de los ángulos. Hablando de eso, ¿qué es lo que hace un productor ejecutivo? ¿Cuál es tu participación dentro de toda esta película? En realidad yo no sé qué hace un director, un productor ejecutivo normal de cine. Nosotros no sabíamos de cine, en realidad. Esto fue un emprendimiento muy distinto a nuestra actividad normal. Digamos, sí nos hemos dedicado a recorrer el país y a plasmar fotográficamente el país, pero aquí se rompieron muchas de las reglas del cine tradicional. Entonces, por eso insisto, no sé lo que hace un productor ejecutivo normal, pero el trabajo nuestro primero fue formar un equipo científico que conociera exactamente, que tuviera el rigor científico para encontrar esas cosas de Colombia que todos deberíamos conocer, pero a la vez encontrar un equipo que pudiera traducir ese lenguaje científico que le llega a muy pocos y que es maravilloso que han encontrado los científicos, pero en realidad ese lenguaje no nos llega y no le llega a la gente del común. Entonces el otro reto era armar un equipo que fuera muy poderoso para traducir esa ciencia en un lenguaje totalmente cotidiano, en unas historias que produjeran emociones y que realmente pues pudieran transmitir el mensaje que queríamos transmitir. Entonces el rol en la película es, uno, pues conseguir ese equipo; dos, inventarse la historia que queríamos contar. Ese era un sueño que yo tenía hace mucho tiempo, ese hilo conductor, esa historia que queríamos plasmar. Aquí hubo unas inspiraciones para hacer esta película. Y el otro rol pues era conseguir los recursos, porque esa producción y esa calidad de la que está hablando Vice, pues no se consigue sin recursos. Hay muchos recursos técnicos, hay muchos recursos de talento, y eso exige altos recursos financieros para lograrlo. Así que el otro tema era de dónde sacar los recursos. Y finalmente pues estar en la producción. Obviamente mi actividad en Google no me permitía estar en el 100% de la producción, pero pues por lo menos traté de estar en los sitios donde yo quería estar y donde yo quería transmitir alguna historia, porque ya conocía algunos de esos lugares. Bueno, como le digo, 10% de su tiempo permitió llegar a esto, pero adicionalmente también te permitió la oportunidad de trabajar junto a un hombre como Mike Lee, el director de esta película, que también es uno de estos profesionales con el mayor reconocimiento a nivel mundial en el nivel de producciones con estas tecnologías muy innovadoras, incluso que se aplicaron acá para sacar adelante Magia Salvaje, con equipos que nunca habían venido a Colombia, ni siquiera tanto en lo humano como en lo técnico. Entonces eso también tuvo que haber sido muy enriquecedor, ¿no? Absolutamente. Mike pues es uno de los directores de historia natural más reconocidos del planeta. Nunca había venido a Colombia. Colombia en ese momento y aún sigue siendo la joya de la corona para los productores de historia natural, porque documentales sobre África hay cualquier cantidad. El país en general estaba muy escondido para esos productores. Mientras tanto, el planeta ha sido prácticamente todo documentado. Entonces, trabajar al lado de una persona que ha estado en básicamente todos los lugares del mundo donde se ha producido historia natural, y tener la experiencia de un hombre que acababa de dirigir The Flight of the Butterflies, El vuelo de las mariposas, que es una película maravillosa que narra la mayor migración que existe de cualquier especie en el planeta, que es la mariposa monarca, que migra desde México hasta Canadá. Pues era muy enriquecedor estar con una persona que realmente conoce el tema, sabe de lo que está hablando y es muy reconocido. ¿Te comentó de alguna cosa particular de Colombia que lo haya impresionado, que lo haya emocionado o simplemente llamado la atención? Sí, le llamó mucho la atención el tráfico de Colombia. Es que Bogotá. Entró por Bogotá. Pero una de las cosas que a él lo sorprendía y que para uno es la cotidianidad es estar en ese entonces en 2 horas desde el altiplano de Bogotá a esta temperatura, a llegar al Valle del Magdalena en 2 o 3 horas. Hoy serían creo que 4 con todo lo que está pasando, pero uno ya no se sorprende de eso. En Bogotá dice, sí, voy para Napoleón, voy para Girardot, y lo da por hecho que es así. Pero para una persona que ha estado recorriendo el planeta, eso es sorprendente, encontrar esta diversidad de climas en tan corto tiempo.
Era una de las cosas que él más reforzaba en todas sus historias y todas sus narraciones. Bueno, ya ven por qué decimos siempre que tenemos el privilegio de vivir en un país que tiene unas ventajas que no se dan en ningún otro lugar. En esta tarea cotidiana que hacemos de vender el país a personajes que nos invitan, solamente contarle que este es un país con 5 grandes regiones muy diferentes, muy identificadas, pero tan conectadas, resulta a veces increíble para ellos hasta cuando lo experimentan realmente. La Sierra Nevada, por ejemplo, es un fenómeno que es descrestador, literalmente, pero nosotros no nos damos cuenta de lo que eso significa y lo complejo que es ese lugar de la naturaleza donde tienes picos nevados a literalmente pocos metros del mar, y son maravillas como esa la que hacen que nuestro país sea tan excepcional. Pero entremos entonces un poco en la materia de la película. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se define esa historia que había que contar? ¿Y cuáles fueron los retos con los que tuvieron que trabajar, Francisco? La idea, Sandra, surge de haber visto 2 producciones que son tal vez las más afamadas de historia natural en el mundo. Una, Planeta Tierra. Planet Earth es tal vez no, es sin duda la película de historia natural más vista en el mundo. Y otra producción que se llama Home, que no sé si han tenido oportunidad de ver, pero no los invito a verla. Home es una producción de un francés fotógrafo que se llama Jean-Arthus Bertrand, que está disponible en YouTube de forma gratuita, y ninguna de estas 2 producciones incluyó Colombia. Era muy interesante ver cómo las 2 producciones más importantes, o por lo menos 2 de las más afamadas, no incluían al segundo país más biodiverso del planeta. Entonces, pues con Planeta Tierra ya no había mucho que hacer, porque es una producción que tiene ya más de 10 años, pero Home había sido sacada al público en el año 2009, si no estoy mal. Entonces, ese año, por primera vez, YouTube le da la posibilidad a los productores, los que se acuerdan, YouTube permitía solamente transmitir piezas de 10 minutos. Si alguien tenía una producción de más de 10 minutos, debería dividirla. Parte 1, parte 2, parte 3, y tenía más de 20 minutos. Entonces, por primera vez, YouTube decide darle a Jean-Arthus 93 minutos para que él pasara de forma gratuita todo el documental, y se hizo un estreno a nivel mundial, salas de cine, internet y televisión, pero tampoco incluyó Colombia. Entonces, lo primero que a mí se me ocurrió cuando vi Home, primero me dio tristeza no ver a Colombia, pero lo primero que se me ocurrió fue llamar a Jean-Arthus sin conocerlo, en frío. Buenos días, quiero hablar con el señor Jean-Arthus. A los tal vez 2 o 3 meses él pasó al teléfono, después de que 80 jefes de Estado lo habían llamado a felicitarlo por haber incluido su país en esa producción. Entonces yo lo estaba llamando y le dije, sí, lo llamo para 2 cosas, señor Jean-Arthus. La primera, para felicitarlo por una producción impecable. Home es una producción que es 100% imágenes aéreas, como este libro. Y me dijo, bueno, muy bien. Y la segunda, lo llamo también para decirle con todo respeto que yo creo que la película le quedó incompleta. Imagínense un francés que lo acaba de llamar 80 presidentes del mundo, lo llama un colombianito a decirle que su película le quedó incompleta. Él se quedó callado en el teléfono por 1 minuto, fue el silencio más incómodo de la vida para mí. Y me dijo, ¿cómo así que me quedó incompleta? Dije, es que pues hay 3 de los países más diversos, los llamados megadiversos, como Colombia, como Perú, como Venezuela, que entre los 3 tenemos casi el 90% de los páramos y no fueron incluidos en tu película. Otro silencio, y finalmente él dice, Francisco, yo creo que usted tiene razón, y le voy a explicar qué pasó. Estuve en Colombia, el clima no me ayudó, me llovió, etcétera, etcétera, pero la buena noticia es que estoy trabajando en otra producción que quiere incluir Colombia. Yo le dije, mire, la película es súper inspiradora para nosotros como colombianos, para mí en Google. Yo le quiero ayudar en su siguiente producción, pero quisiera hacer una producción que se llamara Home Colombia. Eso sí lo molestó realmente. Me dijo, Home no es sino Home. Y bueno, no, lo que quiero decir es una producción de esa naturaleza sobre Colombia. Me dijo, bueno, ok, entonces lo invito a mi oficina en París, véngase el 9 de octubre, era agosto, y yo le cuento cómo fue y qué puede aprender de mis problemas. Estuvimos el 9 de octubre
que era un día antes del Día de la Tierra, el TEN, casi no nos puede recibir, finalmente nos recibió, y fue la mayor inspiración que pudimos recibir para hacer esta producción. Él nos generosísimamente compartió todas sus experiencias y volvimos de Francia diciendo: esto hay que hacerlo para Colombia y hay que integrar el mejor equipo que podamos integrar para lograrlo. Alguna vez llegaste a pensar que no se iba a hacer, pero recuerden, numeral Magia Salvaje MCIT, si quieren ganarse este libro, que tiene el tipo de visión que se aplicó para la película de Hope, desde arriba, con el ojo de pájaro, así que no se lo pierdan. Pero sí, entre todos los retos, entre todos los momentos difíciles que tuvieron que pasar para madurar la idea, todavía ni siquiera haber iniciado la producción, pero llegaron a pensar que este era un sueño demasiado grande o imposible de realizar en un país como Colombia. Todo el tiempo, esto se hizo contra todos los pronósticos, porque primero, los grandes productores siempre tenían miedo de venir a un país como Colombia, en donde solamente oían malas noticias. Las aseguradoras no los querían asegurar, y fuera de eso, pues nadie quería poner, ¿quién iba a querer poner 3 millones de dólares en una película de historia natural que no hablaba de narcos, que no hablaba de Pablo Escobar y que no tenía ningún antecedente de ser exitoso? Entonces, desde el día número 1 no era sino un trabajo quijotesco que pues estaba haciéndose contra todos los pronósticos y con la mayor seguridad del mundo. Ensamblar ese equipo tuvo que haber sido también otro de los retos, ¿no? Tanto la parte del soporte financiero para todo lo que se iba a hacer, como encontrar el equipo humano con la capacidad, el conocimiento y la experiencia para trabajar al lado de estos magos que iban a venir de afuera a trabajar aquí en el país y estar también a la altura de lo que eso representaba, ¿no? Así es, y en el primer caso, en el tema financiero, dimos muchas vueltas. Tuvimos un cheque por $3,5 millones en una mesa de negociación y un contrato con una compañía minera a las que, con el dolor del alma, sobre todo de la billetera, nos tocó decirle que no, porque nos pusieron la condición de que no habláramos más de la industria del petróleo. Y dijimos: nosotros la línea editorial no la vamos a tocar, la línea editorial es nuestra y vamos a decir lo que tenemos que decir. Paradójicamente, en la película, como van a ver los que no lo han visto, no se habla realmente de petróleo, pero no teníamos la voluntad de hacer caso por tener un cheque de tocar la línea editorial. Finalmente tuvimos muchísima suerte en que, siendo presidente el doctor Gonzalo Restrepo del Grupo Éxito, no lo dudaron, y un personaje que fue el campeón dentro del Grupo Éxito, San Martín Novas, el coproductor de la película, pues le puso todo el empeño y toda la voluntad para sacar esto adelante. Entonces, es un esfuerzo pues hecho por primera vez en un grupo de empresa privada en Colombia. Y lo segundo, el equipo técnico y el equipo que trabajó allí para hacerlo, pues era un reto, porque queríamos a los mejores del mundo y dijimos: ¿quiénes son los mejores del mundo para hacer esta producción? Para acompañarnos en la producción. Y los mejores del mundo, nosotros consideramos en ese momento, eran quienes habían hecho Planeta Tierra. Entonces, con el DVD en la mano, llamamos, buscamos en Google el teléfono de BBC, que es quien produjo la película desde entonces, y: buenas tardes, señorita, por favor, el señor Hugh Cordell. Y la señorita al otro lado dice: no, qué pena, señor, ese señor ya no trabaja aquí hace 5 años. Ah, perdón, entonces el siguiente del CD. Entonces el señor fulano: no, señor, ese no trabaja hace 5 años tampoco. Ah, bueno, entonces el tercero, hasta que llegamos al séptimo, que se llama Tom Hugh Jones. Así, un momentico, ya se lo paso. Y nos pasaron a Tom Hugh Jones, a quien le explicamos toda esta historia que queríamos hacer, y él dijo: Colombia, me llaman de Colombia, no puede ser. Yo crecí en el Amazonas, mi papá es arqueólogo, es el famoso arqueólogo Tom Hugh Jones, se llama igual que él, y él me hizo vivir en el Amazonas desde los 7 hasta los 14. Yo les ayudo. En el mundo solo hay 2 compañías que pueden hacer lo que usted quiere hacer. Una que se llama Off Defense, que fue finalmente el socio de esta producción, y otra que se llama Wild Horizons. Entonces los invitamos a los 2, gracias a él. Y el que nos dio nota, el que nos pareció que hacía eco de la idea que teníamos, a ese lo invitamos a trabajar con nosotros. Pero yo creo que en este relato que acabas de hacer también se describe mucho de lo que está en la personalidad del que es innovador,
del que es adelantado frente a las cosas, de la perseverancia. Creo que es una de esas lecciones que, aparte de todo el conocimiento de la riqueza natural del país, también nos dice que es gente como ustedes, como ese equipo de trabajo, los que logran hacer las cosas, que a pesar de él no, y el señor no trabaja, y qué pena, y cómo llamo al señor, al francés, pero hay que persistir, hay que seguir adelante con eso y no perder el impulso ante el primer no. De ahí es donde vienen las grandes experiencias de la gente que se destaca en el mundo hoy día. Francisco. Sí, creo que, digamos, la terquedad es tal vez algo que nos ayudó aquí mucho, porque más que conocimiento de historia natural, más que conocimiento de cine, realmente no teníamos ningún conocimiento de cine. Hoy los cineastas, pues, que se han convertido en grandes amigos por lo que pasó, pero rompimos todas las normas del cine. A nosotros nos decíamos, lo que ustedes están haciendo no se hace así en el cine, eso nunca se ha hecho así. Y nosotros decíamos, mire, a nosotros la lógica nos dice que así se puede hacer, y entendemos que podemos fracasar, pero lo queremos hacer de esta manera. Entonces el hecho de que hubiera gente que realmente conociera íntimamente el país, o sea, la formación del equipo, esto no se hubiera podido hacer sin el equipo que había detrás, persistiendo con terquedad, insistiendo, tocando puertas. Los científicos que hay aquí son maravillosos, las organizaciones que estuvieron detrás, Conservación Internacional, WWF, Parques Nacionales de Colombia fue un gran aliado, nos abrió las puertas de su casa, las comunidades que están en estos parques, pero realmente nos abrieron su casa para permitirnos filmar y rodar allí. Todos los miembros de la Junta que realmente pusieron su empeño y su corazón en el tema, GHL, la Fundación Palmarito, gracias a la cual pudimos filmar las escenas del caimán del Orinoco, una de las especies casi extintas en Colombia, que gracias a ellos se está reproduciendo. Entonces aquí hubo mucha gente detrás que pone su talento, y normalmente sin cobrar un solo centavo, por pura pasión por el país. Hay Quijotes en todos los lados, sin duda. Yo podría asumir un poquitico el papel que tú hiciste con el francés y decirte que veo muy poco de San Andrés y Providencia en esa película. Sin embargo, pues no vamos a entrar en esa materia. Pero ese comentario me va hecho también de algunas otras regiones. ¿Sientes que te quedó incompleta Magia Salvaje, que todavía hay otras partes del país que habría que reflejar en una siguiente producción o en otra aventura similar? Eso es una muy buena pregunta. Podríamos hacer Magia Salvaje 1, 2, 3, Magia Salvaje 4, Magia Salvaje 5, y Colombia aún tendría material para seguir produciendo. Es que solo me habló de la migración de los cangrejos en Providencia, ¿no? O sea, sabemos que solo rascamos la superficie, pues no solamente de la zona insular. Ha habido reclamos, algunos vehementes, algunos muy respetuosos como este, pero ha habido reclamos muy vehementes de zonas donde dijeron, mire, tenemos un país, tenemos un departamento, por ejemplo el departamento de Putumayo, lo dejamos por fuera, pero como dejamos por fuera muchas regiones de Colombia, como dejamos regiones, y como dejamos regiones, Guajira estuvo incluido en algún pedacito, pero es virtualmente imposible en 90 minutos resumir el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Ahí es donde está el reto. En 93 minutos solamente caben, estirando el tiempo, caben 22 o 25 historias. Entonces, escoger 25 historias de este país es muy difícil. Es una decisión editorial muy compleja. La decisión es no qué incluyo, sino qué dejo por fuera, porque todo tiene un valor inmenso. Entonces la respuesta es sí, dejamos zonas por fuera. Hubiéramos podido meter muchas otras, pero definitivamente pues hay que seguir trabajando y hay que seguir produciendo en este sentido. Entre las maravillas que surgieron de haber podido hacer esta producción está lo que vivieron ustedes en Chiribiquete. De ahí sale un descubrimiento no solo para Colombia, para la humanidad. Cuéntanos esa parte de la experiencia, no quiero yo abordarla, sino que desde lo emotivo que tuvo que haber sido ese momento, y sabes de lo que me refiero, para ti, para ustedes, para el equipo, ¿qué pensaron en ese momento cuando estaban sobrevolando Chiribiquete? Yo creo que esto es una de las experiencias más sobrecogedoras para un ser humano. No fue durante el rodaje de la producción
que descubrimos esto lo habíamos descubierto casualmente, un poco por despiste, volando sobre el Chiribiquete con quien entonces era mi novia, hoy mi esposa. Había muy mal clima en la zona, entonces íbamos a hacer unas fotografías, duramos 3 días en un hotel en San José del Guaviare, los 3 días lloviendo. En San José en la época de lluvia llueve realmente mucho. Para contarles, que visualicen un poco el tipo de lluvia que teníamos, salíamos todos los días a la puerta del hotel, seguía lloviendo. El tercer día le preguntamos a un muchacho: oiga amigo, aquí llueve, siempre llueve así, y él se voltea y nos dice: yo no sé, yo solo tengo 13 años. En el sitio llueve muchísimo. Entonces, al tercer día dijimos: pues vamos a volar un rato y pues para no quedarnos aquí encerrados. Fuimos con ella, mal tiempo para hacer fotos, pero igual hacíamos algo de fotografía. Volvimos a Bogotá, revisando el material fotográfico en una de las paredes rocosas de Chiribiquete, que para mí es uno de los lugares más interesantes que tiene Colombia. El planeta solo tiene un 1% de su territorio que no ha sido explorado, y Chiribiquete pertenece a ese 1%. Cuando regresamos a Bogotá, revisando las fotografías, en una de las paredes vimos un manchón, como si la fotografía tuviera un mugre. Ampliamos la fotografía y vimos lo que parecía un descarche de la roca o una pintura. Teníamos la coordenada del sitio, decidimos volver al lugar, ya esta vez en un helicóptero, y efectivamente comprobamos que era una pintura. En la investigación que hicimos, Richard Evans Schultes en 1949 había descrito unas pinturas en una cueva que él nunca pudo fotografiar, o no fotografió. En 1949 no había cámaras digitales, entonces es muy probable que ya no tuviera, después de su recorrido, cómo hacerlo, pero él las describió en un diario muy detallado que tenía, y encontramos que el diario y el lugar coincidía con el sitio que habíamos encontrado. No era la primera vez que se encontraban pinturas de arte rupestre en Chiribiquete, eso ya había ocurrido, pero era la primera vez que se fotografiaba la mejor representación de cuernos que hay en toda la cuenca del Amazonas, incluyendo Brasil. Los antropólogos de la Universidad Nacional nos comprobaron eso, y era un hallazgo fantástico. Entonces decidimos compartirlo con el director de la película. Nos dijo: esto realmente hace una diferencia, no solamente en Colombia, en el mundo. The Guardian y The Independent reseñaron el hallazgo. El periódico El Tiempo de Colombia hizo la mejor reseña histórica de cómo se había hecho el hallazgo, pero realmente es un hallazgo para Colombia que demuestra la importancia de un sitio como Chiribiquete. Fue realmente tal vez lo más reconfortante de haber estado en esta producción. Bueno, mi mamá siempre me ha dicho a mí que las oportunidades están ahí y son muchas. Lo importante es que uno esté preparado para hacer uso de ellas. En este caso, tuviste la oportunidad, no sabías cuál era, pero esa fotografía fue la que le abrió la puerta. Pero creo que este ejemplo también aplica sobre cómo hace uno para reflejar en una película momentos tan difíciles y tan íntimos de la naturaleza, como por ejemplo esa escena donde están esos cóndores en vía de extinción dándose allí su banquete. ¿Cómo se logran ese tipo de escenas en una producción como estas? Porque ahí no hay staging, ahí no hay escenografías montadas, allí no hay cómo predecir exactamente qué es lo que va a suceder allí. Relátanos un poco desde la parte de la producción, cómo llegan a quedar esos momentos plasmados en una película. Es muy interesante porque es el truco de la producción cinematográfica de historia natural, en donde por supuesto no existe un guión, en donde por supuesto no existe la forma de tener los animales que hagan lo que uno quiere que hagan. Por definición, los animales son tímidos. Entonces el primer reto es encontrarlos. El segundo reto es hacer que ellos hagan lo que uno quiere que hagan, ¿cierto? Entonces el principal truco aquí se llama paciencia. Ahí detrás hay mucho conocimiento de los científicos que nos dicen dónde están los animales, cómo se comportan, qué es lo que ellos hacen y qué comportamientos esperar, pero hay mucha paciencia involucrada en esto. Y les voy a contar uno de esos trucos. No sé si recuerdan la escena de los búhos.
Los búhos son, como todas las aves, son extraordinariamente tímidos y además tienen, como también todos los animales, un círculo de aproximación. Si uno rompe ese círculo de aproximación, ellos o atacan o se van. Normalmente lo segundo. En el caso de las aves esto es muy claro, no puede arrimarse a una ave a ese círculo porque ella simplemente vuela. Entonces el camarógrafo que invitamos a filmar la escena de los búhos me invitó a mí como productor ejecutivo y al director general a presenciar la toma de los búhos. Digo, yo tengo una técnica especial y con esto logro acercarme mucho a estos animales. Instaló una tienda de campaña camuflada cerca de una madriguera de búhos y nos pidió favor, digo, vengan sin bañarse, sin echarse desodorante, sin bañarse los dientes y sin ningún tipo de perfume. Y traten de comer bien porque tampoco vamos a comer durante la filmación. Entonces, perfecto, llegamos a la tienda de campaña, estábamos los tres en una campaña relativamente pequeña y nos pidió que conversáramos muy bajitos si queríamos conversar. Entonces, pues, la primera noche fue relativamente emotiva porque era pues, conocer un poco las experiencias de este camarógrafo, miles de preguntas, era muy interesante. No dormimos tan bien, pero pues no importaba porque íbamos a ver al día siguiente una filmación extraordinaria, cosa que no ocurrió porque el personaje ni siquiera destapaba sus equipos, los tenía guardados. Entonces, bueno, siguiente mañana, un poco de hambre, pero era interesante, conversábamos, mediodía, si no empezaba a trabajar, le pagamos $3.000 diarios. Entonces decía, se gana la plata fácil, ¿no? La segunda noche ya para mí era un poco incómodo, ¿cierto? Teníamos demasiada hambre, todo el mundo sin bañarse los dientes, o sea, no es lo más cómodo. A la tercera mañana yo le dije, mira, me da pena con usted, pero yo necesito que usted empiece a trabajar, es un compromiso, yo además me tengo que ir. Y me dijo, sí, perfecto, no hay ningún problema, se pueden ir, muchas gracias por acompañarme. Realmente no entendía, yo estaba muy molesto por lo que estaba ocurriendo, pero antes de que se vayan les voy a contar qué es lo que está pasando. Cuando instalamos esta tienda de campaña, los búhos no son tontos, ellos saben que la instalamos y saben que hay gente adentro. Cuando ustedes dos se vayan, los búhos lo que sí no saben hacer es restar. Entraron 3, salen 2, para ellos está saliendo todo el mundo, ese es el momento en el que ellos creen que está desocupado, yo me quedo aquí filmando haciendo la escena. Entonces ese era un truco. Exactamente, simplemente quería que nos fuéramos perfectamente calculado. Perfectamente calculado, y así es como se hizo esta escena. O sea, que no vieron la filmación. Perdón, 3 noches. Bueno, o sea, se aguantan otro día o 4. Yo creo que anécdotas como estas son las que hacen verdaderamente una oportunidad única trabajar en una producción sobre esta. Un destino que se te haya quedado en la mente y en el corazón de los 85 locaciones probablemente que se visitaron para la producción. 2. Habría muchos, pero como en el top 2 de la lista, uno es la Sierra Nevada del Cocuy, un sitio extraordinariamente bello. Casi nadie en Colombia se pone a pensar cuál es el sitio al que llega el sol primero en la mañana. Es un cerro, se llama el Cerro Diamante, en la Sierra Nevada del Cocuy, que está más al oriente y más arriba. Es un sitio extraordinario, lo llamamos, o lo llaman la Terraza del Llano. Es un sitio donde te paras, estás a 4.300 metros de altura y ves todo el llano hacia Arauca y Casanare. Es un sitio realmente maravilloso. Y el otro definitivamente es Chiribiquete. El Parque Nacional de Chiribiquete es el parque nacional más grande que tiene Colombia, uno de los más grandes de toda la región, pero un sitio todavía por descubrir. Hace unos 4 años vinieron unos científicos del Jardín Botánico de Nueva York a hacer un recorrido por el parque y encontraron una planta que se llama Dipterocarpácea. La Dipterocarpácea es una planta que solo se creía existía en Asia o África y la encontraron en Chiribiquete, al sur del parque, en el departamento de Caquetá. El equivalente biológico de encontrar esa planta es como si uno encontrara un elefante o una jirafa en la sabana de Bogotá. Es impensable. Entonces el valor que tiene
no solamente paisajístico Chiribiquete, con estas paredes, estos llamados tepuyes, paisajísticamente estas paredes verticales de techos planos, de cimas planas, el arte rupestre que hay allí, que hay muchas teorías sobre la antigüedad de ellos. Nosotros en la película nos atrevimos solamente a hablar de 13.000 años, hay quienes hablan de 15.000 y hay quienes hablan de más. El hecho es que son antiquísimas, la presencia de agua en la zona. Es un sitio que no solamente paisajísticamente, sino culturalmente, ideológicamente es extraordinariamente rico. Durante la producción de un documental para Nat Geo, donde pasamos 2 noches en Chiribiquete, Blanca Huertas, que es colombiana, entomóloga, que dirige el Departamento de Entomología del Museo de Ciencia Natural de Londres, encontró varias especies de las cuales ella, que tal vez es la persona que más sabe de mariposas y polillas en el planeta, dice: yo de estas especies que hemos recolectado estas 2 noches, hay por lo menos 25 que no puedo reconocer. Entonces es un sitio realmente fantástico. Pues esta película nos pone a reflexionar y nos hace también un poco cuestionarnos toda esta maravilla que tenemos aquí a nuestro alcance, porque realmente está a nuestro alcance, es cuestión de decidirnos a recorrerlo, a conocer el país y a disfrutarlo, pero al mismo tiempo también nos hace reflexionar de la fragilidad de este entorno que tenemos. ¿Tú crees que ese objetivo se está logrando luego de más de 2 millones de personas que se han expuesto a magia salvaje? Creo, Sandra, que hay un poco más de conciencia sobre el tema ambiental, sobre lo que verdaderamente Colombia representa, no solamente internamente, sino para el turismo, porque hay que aceptar que Colombia, pues por más que quisiéramos, no tiene las mejores playas del mundo. No tenemos las mejores montañas nevadas para esquiar del mundo. Tampoco tenemos la mejor gastronomía del mundo, que tenemos muy buena gastronomía. En realidad lo que sí tenemos es la mayor biodiversidad del planeta. O sea, para mí ese es el gran valor que tiene Colombia y es lo que tenemos que seguir promoviendo para que Colombia lo preserve, ¿cierto? Entonces creo que sí hay más conciencia sobre el tema. Creo que no lo estamos logrando como lo deberíamos estar haciendo. Si se fijan, Costa Rica tomó la decisión autónoma de decir que no vamos a hacer más minería. No vamos a hacer más minería porque la riqueza de este país está en el turismo. Y Costa Rica tiene 42.000 kilómetros cuadrados, que es una fracción de lo que tiene Colombia. Es menos de lo que tenía la zona de distribución en su época. O sea, Colombia tiene una riqueza, pero varias veces superior a Costa Rica, pero la percepción del extranjero es que Costa Rica es uno de los países más biodiversos y no está en la lista de megadiversos. Entonces yo creo que ahí hay un valor grande. Creo que sí, digamos, magia salvaje es un aporte a eso, es un aporte que la gente tenga conciencia sobre el tema, pero me parece dramático lo que está pasando, por ejemplo, en Ibagué, que hablamos esta mañana, en donde todavía hay periodistas, yo soy periodista también, igual que Sandra, que no entienden el valor del agua. Cuando lanzamos Magia Salvaje, que decidimos lanzarla no en el Teatro Colón, con toda la gente que estaba allí, con pues, todo el séquito de gente que quería figurar en la fotografía, decidimos lanzarla en Nabucimac. Y uno de los magos de la Sierra de Santa Marta nos decía: ustedes, los hermanos menores, hay una cosa que no han entendido, y es que el agua tiene más valor que el oro y el petróleo que están sacando. Y eso es lo que está pasando en Ibagué, gente pensando, o en el páramo de Santurbán, gente queriendo acabar con el páramo para hacer minería de oro, una riqueza absolutamente efímera. Entonces creo que tenemos todos una responsabilidad, no solamente de seguir haciendo y de seguir difundiendo esto, sino de realmente trabajar por la preservación, con cosas grandes, medianas o pequeñas. Celebro mucho, por ejemplo, la campaña de No al Pitillo, que está fomentando algunos restaurantes. Ese tipo de cosas son acciones que podemos hacer todos. ¿Sabes qué? No me dé bolsa, ¿cierto? Pero en los almacenes la gente, en las cajeras, dicen que la gente se molesta si no les doy bolsa. Pero es un deber nuestro, decir: ¿a qué? No quiero bolsa, yo veré cómo resuelvo ese problema. Entonces creo que sí, a la pregunta, creo que sí, esto es un comienzo, creo que hace un aporte, creo que todos mejoramos la conciencia sobre lo que tenemos, pero falta todavía pues muchos ámbitos. Sí, nosotros también soportamos la campaña de Reembolsale al Planeta junto con el Ministerio de Ambiente y otras entidades, Ecoplanet, creo que también es uno de los
de los que están detrás de este tipo de iniciativas. A ti seguramente te ha tocado, como me tocó el día que vi la película, que gente salga de ella llorando. De pronto esto te devuelve un poco la esperanza después de esa visión cataclísmica que también tenemos de hacia dónde vamos, de hacia dónde estamos conduciendo nosotros mismos del planeta. De pronto esas lágrimas son también un poco la esperanza de que hay gente que se toca y que probablemente con ese tipo de pequeños momentos de una luz en el corazón y en el cerebro de los ciudadanos que ven la película, de pronto por ahí estamos comenzando a recorrer un nuevo camino. Sin duda, creo que ese es el objetivo. O sea, si alguien, la película lo toca, aunque no sean los 2.4 millones de personas que fueron, pero si alguien sale con un sentimiento de llorar y sentir que el país realmente tiene ese valor y que tenemos que luchar por preservarlo, hemos cumplido parte de nuestra misión. Creo que esa es la satisfacción, digamos, personal y la satisfacción del equipo que hay detrás de lograr esas emociones en una producción, no solamente digamos, de tristeza en algunos momentos, también de alegría, de reírse, porque la película está hecha con el propósito también de divertirse y con el propósito de educar, ¿cierto? Pero no educar desde la academia, educar desde lo divertido, educar desde las imágenes que seguramente la gente nunca ha podido ver. Los científicos estudiosos de colibríes nos decían, nunca habíamos podido ver este tipo de comportamiento de los colibríes, que todos en nuestra imagen tenemos a los colibríes como los animales más tiernos, dulces del mundo, y realmente cuando uno ve cómo ellos pelean por territorialidad entre ellos, uno dice, no son tan tiernos, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Todo lo que brilla es oro, siguen siendo una especie maravillosa, pero pues tiene un comportamiento muy interesante. Claro que sí. Yo podría seguir conversando contigo, además que me gusta mucho la manera como cuentas eso con esa naturalidad y espontaneidad del que conoce de verdad, pero démosle la oportunidad de algunas preguntas de las que han formulado ustedes. Dice, durante la filmación, ¿cuál fue su animal favorito? Así, al grano. Bueno, es difícil decir un animal favorito, me toca decir otra vez top 3. Creo que los colibríes son uno de mis animales favoritos, y el revelar ese comportamiento nosotros cuando filmamos no sabíamos lo que íbamos a ver, tan solo fue cuando estábamos en la postproducción que vimos lo que había ocurrido en la filmación. Entonces, pues eso me produce, digamos, muchísima emoción. La araguana, ver la forma como la araguana caza y entender que el animal tiene que calcular, estando sumergido en el agua, calcular la fuerza con la que salta a capturar una presa que está por fuera. Todos sabemos que la visión se distorsiona estando debajo del agua. El animal puede saltar 2 y 3 metros fuera del agua, casi vuela. Es un comportamiento pues muy especial, pero creo que tal vez el que más emoción me produce es el jaguar. El jaguar es un animal muy poderoso, es uno de esos felinos que uno lo ve y realmente te apabulla, y tuvimos la oportunidad accidental de tener un jaguar muy peligrosamente cerca. Una de las escenas, si no la recuerdan ahorita que la vean, párenle bolas a esa escena, es un jaguar pasando demasiado cerca de una cámara. Eso estaba totalmente fuera de nuestro control y de nuestro cálculo. El que tomó esa escena ni siquiera es un camarógrafo, es una persona de la asistente de producción que tenía una GoPro, la única filmación o la única escena con GoPro de toda la película, y él la tenía casualmente prendida, pero él estaba absolutamente petrificado de ver un jaguar que le pasaba a menos de 1 metro de distancia. Hubiéramos podido tener un accidente serio allí. El experto en jaguares nos había descrito la ruta que él siempre tomaba, y ese día el jaguar tomó una ruta totalmente distinta. Entonces ese fue uno de esos momentos muy excitantes, pero a la vez asustadores de la producción. Bueno, ¿qué no repetiría o cuál fue el error que luego se convirtió en una gran lección? Wow, pues errores, hicimos todos los errores porque desconocíamos todas las formas de esta producción, pero creo que una de las cosas que hay que tener mucho cuidado aquí es la planeación. Planear en un país del trópico para una producción es extremadamente difícil. Entonces, cuando creíamos que teníamos todo bajo control, los animales no aparecían, el clima no ayudaba,
creo que un poco más de planeación o de entendimiento de los fenómenos climáticos hubiera ayudado, aunque es muy difícil predecir aquí en el trópico, era muy difícil, creo que esa es una de las cosas, entre muchas, porque errores aquí pues obviamente pues, había muchos errores en cómo hacerlo, pero pues el equipo que había detrás sabía que eso de alguna manera se vuelve normal, y eso, como dice la misma pregunta, aprendes para no repetirlos. Bueno, ¿qué está haciendo la Fundación Ecoplanet sobre la problemática que afecta a los recursos hídricos con temas como minería, ganadería, agricultura en el páramo? ¿Y cómo puede hacerse voluntario de la Fundación? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros realmente estamos concentrados en la producción de contenido. Eso es lo que hacemos. En este momento estamos trabajando, le acabo de preguntar a Mario si podría contar o no, como no me contestó, supongo que sí puedo contar. Estamos trabajando en una producción, después de Magia Salvaje la gente nos dice, oiga, quiero saber más de aves, quiero saber más de esta especie, cuénteme más de la araguana, dígame más de mariposas. Estamos trabajando en un pequeño corto sobre mariposas. Un poco en el mismo sentido, nosotros no hacemos nada en contra de la minería o de esto o aquello, pero sí tratamos de mostrar contenido que resalte la importancia de preservar esto. Y no es antiminería, porque no somos antiminería, somos es pro conservación, no hacemos conservación, nosotros no cuidamos primates, no cuidamos bosques, pero creemos que a través de la producción de contenido podemos generar esa conciencia. ¿Y cómo se hace voluntario de la Fundación? Escribiendo. Tenemos muchos voluntarios haciendo trabajos maravillosos, con gente que realmente cree en el tema. Bueno, con esa voy a juntar otra pregunta que tenía que ver con cómo se hace para evitar la minería ilegal en Colombia. Creo que vamos pues más o menos como en esa línea, ¿no? Es más a nivel de política. El impacto internacional de la película, ¿cómo lo han sentido ustedes? Esa es una pregunta súper importante. En este momento estamos trabajando en la versión internacional de Magia Salvaje. Estamos escogiendo la voz, una voz en inglés, queremos hacerla también, o una traducción, o sea, subtitulación en inglés, en francés y alemán, pero en ese momento trabajamos en convertir la película en una película internacional, tal vez quitándole un poquitico el mensaje de destrucción, que es muy leve en la película, pero no queríamos dejar de tocarlo. No todo puede ser una celebración de nuestra biodiversidad, tenemos que saber que hay cosas que estamos haciendo mal hechas, pero internacionalmente eso a nadie le importa. Entonces lo que queremos que por fuera sea solamente una celebración de biodiversidad, una celebración de lo que tiene Colombia. Sabemos que eso está ayudando. Uno de los principales mensajes que recibimos de las audiencias internacionales que la han visto es cómo voy a X o Y sitio, cómo llego a Cañonizales, cómo llego al río Maporis, cómo llego a Chiribiquete, cómo llego. Entonces creemos que internacionalmente está generando es una voluntad de quiero ir, pero ¿cómo hago? Quiero ir. Y ese es tal vez uno de los mensajes tal vez más útiles para el país y para la gestión del viceministerio. Quiero ir a Colombia. Claro, entonces la tarea nuestra es hacer accesible esos destinos que se están descubriendo a través de la película. Y lo digo con la siguiente pregunta que dice que una vez expuesta esta naturaleza a través de la película, ¿cómo prevenir, por ejemplo, en el caso de Chiribiquete, se den los procesos de depredación que muchas veces vienen con procesos no controlados de turismo desmedido? No sabemos. Yo creo que esa es una pregunta, Vice, muy compleja de resolver, porque el turismo extranjero no tenemos prácticamente ninguna duda que tiene la conciencia de preservar. Pero sí, esa es la gran pregunta: ¿cómo hacer para que la gente que aprende sobre un sitio como Chiribiquete no vaya a escribir su estúpido nombre al lado de pinturas que tienen 15.000 años? Es un reto muy grande, creo que es un reto de parques nacionales, lo hemos discutido con Julia Miranda varias veces. Es un reto, es un tema cultural muy profundo. De acuerdo, ¿y será que de pronto los medios digitales con los que contamos hoy día pueden contribuir a evitar esa presión sobre los destinos? Acá nos recuerdan, por ejemplo, recorridos virtuales como una opción. Yo creo que es una opción, para mucha gente. Creo que además los medios digitales pueden ayudar a crear conciencia, a crear cultura. A prepararlos antes de llegar al sitio también. Absolutamente, a generar conocimiento sobre ellos, a generar conocimiento y cultura antes que vayan, pero también creo que se necesitan mecanismos sancionatorios ejemplares.
O sea, no puede ser que alguien escriba su nombre alrededor de una pintura y no pase nada. O sea, los comparejos ambientales también, por ejemplo, tienen que aplicarse en Sin sus duda alguna. O sea, alguien que dañe el patrimonio nacional, o sea, yo no sé si, pues, a qué contempla la ley al respecto, pero para mí, alguien que destruya la naturaleza, un patrimonio de esa naturaleza, debería tener más que una sanción educativa. Este es un comentario, dice: lo primero que todo agradece esta experiencia y lo felicita por el gran logro. Segundo, una respetuosa recomendación. En el grupo de expertos creo que le faltó el que sin duda es el mayor conocedor de la magia salvaje, Andrés Hurtado García. Para la segunda parte tal vez. No faltó. Andrés, gran amigo, gran compañero de aventuras, estuvo desde el inicio de esta producción. De hecho, una de las primeras personas que dio el trailer de la película fue Andrés. Entonces, Andrés no tuvo una figuración, digamos, y tal vez por eso el comentario y la pregunta muy válida, pero la respuesta es: Andrés estaba y sigue estando, porque pues Andrés es uno de los grandes conocedores. Andrés, hemos hecho varias cosas con Andrés. De hecho, una de las publicaciones que hicimos el año pasado también específicamente sobre el Parque Nacional Chiribiquete, pues contó con su presencia, con sus escritos maravillosos y con sus fotografías. Muy bien. El mensaje que deja esta película, particularmente para la juventud y la responsabilidad que heredamos. Sí. Justamente eso, el mensaje aquí es un mensaje de fragilidad. Sandra, fue una palabra que tú usaste en tu pregunta. Pero ¿cómo combinar esa abundancia con esa fragilidad? Estamos en uno de los países del trópico que per se es más frágil. Por nuestra posición en el geotrópico estamos en una posición frágil por naturaleza. Entonces yo creo que aquí necesitamos un tema de educación muy profundo y un tema de que todos nos volvamos embajadores, yo no digo de la película, digo de la diversidad de Colombia, de la preservación, que cuando vemos algo, expresarnos. Hoy existen los canales digitales de expresión. Por ejemplo, ¿qué pasaría si apoyamos lo que está haciendo el alcalde de Ibagué con una expresión? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Abrir el tema a una consulta popular. Yo creo que todos estamos en capacidad de expresar nuestra opinión y nuestro sentido sobre esto. Tiene que ser preservado. Es que no es por nosotros, es como dice la pregunta, por las generaciones que vienen. Yo creo que estamos parados en una Y, Sandra, en donde tenemos el camino de la derecha y el camino de la izquierda. Uno de esos caminos es: seguimos haciendo lo que estamos haciendo y destruimos nuestro patrimonio y nuestra biodiversidad por una riqueza efímera, y seguimos haciendo minería mal hecha como alguna de la minería que se hace aquí. O nuestros hijos y nuestros nietos dirán en el futuro: nuestros abuelos y nuestros papás sabían lo que estaban haciendo y preservaron esto para el futuro, o no lo hicieron. Creo que estamos parados ahí en una idea donde todos tenemos un papel que jugar. Bueno, ya tengo las últimas preguntas sobre la mesa. Martica quiere que le cuente sobre la experiencia en la filmación de La Rana Dorada, brevemente. Brevemente le cuento, fue una filmación muy asustadora. La Rana Dorada es una de las más venenosas del planeta. Tuvimos un desafortunado incidente que lo voy a narrar, fue sin culpa. Resulta que los indígenas transportaban estas ranas para la filmación en unas hojas como de plátano, no es plátano, pero para que se hagan una idea, y una de esas hojas quedó sobre el piso. Y en uno de los momentos de la filmación, un perrito pasaba y pisó la hoja. Infortunadamente, el veneno es tan poderoso que con solo pisarla, pues el perrito se murió. Lo cuento solamente para narrar el poder ultra venenoso de esta rana. Una gota, es lo que dicen los científicos, una gota de este veneno es capaz de matar 80 personas. Entonces solamente la picada donde había estado una rana brevemente. ¿Cómo los indígenas? Los indígenas usan unos palitos. Ellos son expertos en eso, mejor que cualquier científico. Ellos entienden el poder venenoso del animal, de hecho lo usan para envenenar sus dardos. Ellos aún cazan así, lo toman con los palitos y lo ponen sobre las hojas. Pero otro ejemplo del poder de este veneno: ellos en sus dardos los guardan en la parte más alta de sus malocas para que los niños no alcancen. 3 o 4 años después de que estos dardos han sido guardados, todavía conservan el poder letal. Bueno, el posconflicto, ¿usted cree que va a impulsar el turismo de naturaleza? Yo hablaría del ecoturismo en el país.
creo que sin la menor duda, y ahí es donde está este debate entre abrir nuestra biodiversidad, que ha permanecido intocado en muchas áreas, por las razones equivocadas, por supuesto, pero ha permanecido virgen y ha permanecido preservado. Y el gran reto que tenemos que hacer culturalmente para que al abrir esas fronteras, estoy convencidísimo que incluso antes del posacuerdo ya está pasando. Vemos extranjeros cada vez más, a nosotros sin ser nuestro propósito turístico nos escriben para decirnos, oiga, ¿qué hacemos para ir a observar aves? Colombia es el país número 1 en biodiversidad de aves. Un observador de aves, esto lo sabe David, le deja a Colombia en una semana entre 4 y 7 mil dólares. El doble que un golfista. El golfista no es el turista que más plata le deja a un país como Colombia, es el observador de aves. Y la observación de aves produce casi cero impacto, porque estos señores ni música llevan. Entonces yo creo que sí, sin duda que va a ayudar. Y la gran pregunta que más de uno quiere saber, ¿habrá Magia Salvaje 2? Estamos trabajando en eso, en este momento, estamos trabajando en esa idea, no puedo contar mucho, pero lo que sí puedo contar y tiene que ver con una pregunta anterior es dejamos muchos sitios por fuera. Dejamos por fuera la depresión momposina, que la depresión momposina no es el sentimiento de tristeza que le dio a una de las tías de un miembro la depresión momposina es uno de los lugares más importantes de esta región de Colombia, la dejamos por fuera. La hoz de Minamá, ¿quién no vio la hoz de Minamá en sus cursos de geografía? Sí, pero ¿quién aquí conoce la hoz de Minamá? Nadie, ¿cierto? Allá dice que conocen la voz de mi mamá. La voz de mi mamá, sí. Bueno, yo no conozco la de ella, conozco la de la mía, pero la voz de mi mamá es uno de esos sitios. ¿Quién conoce aquí el río Minití, Paraná? Casi nadie. Hay sitios que se nos quedaron por fuera que obviamente merecen estar en la página 2. En eso estamos trabajando, al igual que estamos trabajando en incluir comunidades en una posible segunda versión. Creo que estamos trabajando en otras dos cosas importantes, parques nacionales. Si uno lograra hacer una producción solo sobre parques nacionales, haría algo maravilloso. Sí, entonces estamos trabajando con Julia en medio alrededor de eso. Estamos trabajando en otra idea, hacer una película sobre Colombia desde el aire, que se lo merece con creces. La gente no conoce Colombia desde el aire y sería una visión extraordinaria. Bueno, si este hombre que se ha recorrido el país entero y conoce esos lugares tan fantásticos nos recomienda ver el país desde arriba, yo creo que ustedes deberían estar agilizando la actividad en sus redes sociales para que luego de la película se ganen este libro. Y ya les dije que si están muy activos, yo también dejaría el mío, después veo cómo me consigo otro, pero participen y hagamos de esta actividad también una dinámica para que los que no vinieron el día de hoy se sientan llamados a venir a las próximas jornadas que nos organiza el Club de Innovación. Antes de despedir a Francisco, quiero agradecer a estos muchachos que le han puesto tanta gana en la preparación. Esperamos que disfruten ahora la proyección de la película. También hay que darle las gracias a la Secretaría General que nos respaldó con la iniciativa. Y por supuesto a Francisco por habernos regalado este tiempo de su mañana. Sabemos que hoy de pronto ya no es un 10%, tal vez un 12% lo que tiene que seguirse dedicando a este tipo de actividades. Yo quiero personalmente felicitarlos por la labor gigantesca que desarrollaron ustedes y la identificación de esos esfuerzos que algunas de las organizaciones vienen realizando independientemente en su zona de influencia, pero que es muy importante, es muy valiente, porque son ellos los que están haciendo las labores más profundas de conservación en nuestras regiones. Fundaciones pues como las que mencionabas ahí, Fundación Palmarito, y cada una de las zonas uno sabe que hay un grupo de personas preocupadas por la preservación del medio ambiente. Creo que eso es muy importante también visibilizarlo en este tipo de esfuerzos que se hacen. Nuevamente muchas gracias por compartir con nosotros. Yo creo que tenemos que reiterar la alianza estratégica con Google para muchas cosas más en lo que tiene que ver con la promoción de nuestros destinos turísticos. Así que esa es su casa, Francisco. Siempre que guste compartir con nosotros las buenas noticias y las buenas acciones que hace por nuestro país, estaremos felices de poderlo compartir con este equipo de trabajo. Y a todos ustedes, muchas gracias también por esta mañana.